más en nuestra vida diaria. Y de hecho es una realidad que los combustibles fósiles han tocado techo en su producción, con lo cual nos obligará a hacer una transición energética. Ahora mismo estamos a tiempo de empezar a prepararnos para esa transición energética y para que desde el mundo, desde el medio rural, pues podamos adaptarnos y aprovechar las oportunidades que nos da también esta transición energética. Sin más, espero que tengáis unas buenas jornadas, que las aprovechéis y que se os ofrezca la información necesaria pues, para ir preparándose para esta transición. Sí, muchas gracias, Blas. Iván, ¿quieres tú, como representante más joven, sobre todo de la corporación, saludar? Y también ya le damos un poco paso al alcalde que ha podido escaparse 5 minutos para saludar. Pues nada, dar las gracias sobre todo a Eva por el proyecto y demás, y como ya sabes, pues aquí estamos en el ayuntamiento para todo lo que haga falta de cualquier tipo de colaboración, como venimos haciendo en estas últimas semanas, intentando que todos estos proyectos salgan. Así que nada, daros las gracias a todos y que aprovechéis al máximo esta jornada. José, ¿vienes un segundito y saludas? Por aquí, sobre la marcha. Sí, muy bien, esto es radiofónico, total. Pues nada, buenos días. De verdad que, como han dicho tanto Blas como Iván, pues desde el Ayuntamiento de Monachil, pues apoyamos iniciativas, en este caso como la de Fluye, y para que, cediendo en este caso este espacio municipal, para que esta jornada pues, bueno, sea lo más interesante posible y productiva, porque bueno, se habla, ¿no?, de temas de energías renovables, comunidad energética y demás, que es una buena noticia y algo en lo que tenemos que hablar mucho y difundir para que todo el mundo lo conozca y cojamos en este caso ese chi y esa importancia que tiene toda esta temática. Así que nada, comenzar ya por... Muchísimas gracias. Ahora a continuación ya presento al primer ponente, es Álvaro de la cooperativa Cooperase, que bueno, que va a empezar la sesión. Y ya está, bueno, como sabéis se va a grabar la sesión por lo menos los primeros 10 minutos para que, bueno, que lo sepáis, ¿vale? Que imagino que os habrá saltado en el Zoom, pero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pues muchísimas gracias y espero que os guste la jornada de esta mañana. Un saludo. Bien, por comentar rápido, ¿vale? Dentro de dos componentes del autoconsumo, tanto en el colectivo como en el individual, tenemos dos cosas muy básicas o los más fundamentales dentro de un autoconsumo, que son los paneles y el inversor, que es el que, por decirlo de alguna manera, convierte la electricidad continua que se está generando en un panel en electricidad útil tanto para empresas como para personas, en electricidad alterna a un voltaje específico. Y después podemos colocar también un almacenamiento, ¿vale? Para que los excedentes que tenga nuestra instalación en una batería o incluso se puede pensar la opción de la energía eólica para combinar con energía fotovoltaica. Esto también hay algunos proyectos que se están intentando hacer. En el autoconsumo colectivo, que lo voy a contar después, digamos, está cambiando la legislación prácticamente cada 2 meses, pero se está intentando incentivar desde distintas instancias, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como a nivel también autonómico. Entonces, el radio de acción ha cambiado y ahora en vez desde el punto de instalación de las placas hasta el punto de consumo, puede haber una distancia máxima de 2.000 metros, de 2 kilómetros. Que eso, por ejemplo, en un contexto urbano y en un contexto rural es mucho. Hay mucha distancia para compartir esa energía. Después se ha introducido la figura de un gestor de autoconsumo colectivo, para que no, si hay una sola instalación que está nutriendo a 10 viviendas, que no tengan que esas 10 viviendas estar en contacto con sus comercializadoras para enviarle toda la documentación y demás, sino que haya una persona que pueda hacerse cargo de todas esas gestiones. Eso ha sido un paso fundamental, lo digo por experiencia propia. Y luego, claro, también entra en juego la economía de escala, ¿no? Si hacemos una instalación un poco más grande, la economía de escala y también la parte ecológica, de que no necesitas
hacer 10 instalaciones pequeñas con sus 10 inversores, con todo el cableado que eso conlleva, sino que hace una instalación más grande con una serie de placas, un inversor o dos conectados sumando potencia y digamos que de alguna manera está ahorrando material, está ahorrando en trabajo, ¿no? Porque no hay que subirse 10 veces al tejado, sino solo una, etcétera. Y luego digamos, la creación de los coeficientes dinámicos, que eso permite que dentro de un autoconsumo colectivo se pueda regular y decidir hora a hora hacia dónde queremos que vaya la energía, ¿vale? Por ejemplo, si un colegio los fines de semana está cerrado y forma parte de un autoconsumo colectivo, pues se puede decir el sábado y el domingo la energía que le tocaría al colegio que se derive a otro consumo donde sí va a haber gente, por ejemplo en una vivienda o en una entidad pública o lo que fuera. ¿Vale? Esto era solo para mostraros que tanto el autoconsumo colectivo como las comunidades energéticas, que lo voy a dar ahora una pincelada rápida, se está incentivando ahora mismo por parte del gobierno, que en el plan de seguridad energética que fue de finales del año pasado, hay una serie de medidas que estaban específicamente diseñadas para el autoconsumo colectivo y las comunidades, ¿vale? Y esto de comunidad energética, digamos, el autoconsumo colectivo es un instrumento moderno, las comunidades energéticas podría ser como ese englobador que permite que se use el instrumento de autoconsumo colectivo, ¿vale? Entonces, una comunidad energética es una asociación, bueno, pues es una entidad jurídica que está basada en la participación abierta y voluntaria, ¿vale? Es decir, que cualquier persona puede formar parte de ella y que cualquier persona tiene poder de decisión dentro de ella y que de alguna manera comparten o generan energía o es una red de asesoramiento para las personas que forman parte de ella. Pero el instrumento que se ha encontrado más útil dentro de las comunidades energéticas es este autoconsumo colectivo, porque si de una asociación forman parte 15 personas, pueden hacer una única instalación y que todas las personas se aprovechen de esa instalación, ¿vale? De esto hay mucho que podemos hablar, pero como no quiero extenderme mucho más, solo dar otra pincelada de otro tema que a mí me parece interesante y que puede generar debate, que es la agrovoltaica, que es un término nuevo que está bastante... Si las comunidades energéticas todavía falta legislación al respecto, en agrovoltaica, bueno... Pero es útil, es fácil de entender y parece un tema bastante interesante, ¿no? Que en el fondo en lo que se basa es en la combinación de la agricultura con la fotovoltaica. Es decir, es intentar aprovechar al máximo el potencial de espacio que tiene una plantación agrícola y además el hecho de colocar placas a una altura determinada que permita que pasen los tractores o que haya animales por debajo y demás, y que puedan combinarse todo en ese espacio y generar un rendimiento máximo, tanto en términos de generación eléctrica como en términos de la propia generación de la agricultura y demás. ¿Vale? Entonces, por dar otra pinceladita de la agrovoltaica, en países como Francia o Portugal, en Francia han creado un instituto específico para el estudio de la agrovoltaica y en Portugal ha habido una ayuda específica para la agrovoltaica. En España todavía no hay un marco legal claro, entonces cualquiera puede hacer una instalación fotovoltaica en un campo, dejar que crezcan las hierbas y decir esto es agrovoltaica. Pero porque no hay un marco legal que lo tenga todavía definido. Entonces, es importante avanzar en ese aspecto. Y luego pueden reducir la evaporación de los suelos, proteger el ecosistema que se genera debajo de las placas y proteger incluso las plantas contra las altas temperaturas y las condiciones climáticas extremas. Bueno, y con esto, y perdón por introducir tantos temas y tan rápido, pero creo que con esto podemos iniciar ahí un debate más amplio. Así que espero que se haya escuchado. Sí, finalmente se escuchaba bien. Ya un poco, pues si queréis a la gente como está en su casa, con vosotros, si queréis preguntar algo en concreto de los temas. ¿No hace nada?
Vale. ¿Sí, ya? Vale. Nada, te quería preguntar que el tema de la energía, cuando se tira muchas semanas que llueve o que no hace sol, ¿en qué sentido afecta eso? O tienes que tener, no sé si has dicho que se llama, lo que guarda la Como batería. Se me ha olvidado, ha sido el principio casi, un generador o algo que lo guarda, ¿no? Que guarda la energía. Sí, el acumulador o una batería, sí. Igual no lo he dejado todo claro, pero la idea del autoconsumo individual y colectivo es que tú sigues conectado a la red. Entonces, durante el día, cuando estás generando, es decir, si tú generas cuando hay una irradiancia solar, y durante el día estás consumiendo de las placas fotovoltaicas, pero por la noche tú sigues consumiendo de la red como si no tuvieras placas. ¿Hasta qué punto, si se tira muchas semanas que no hace sol, Claro. hasta qué punto es que eso guarda la energía? ¿Puede llegar un momento en que ya Sí. no sé, no... Bueno, existen como las dos opciones, ¿no? Existe la opción de tener no tener almacenamiento, entonces si estuviera nublado, pues tú estás tirando de la red y ya está, tú estás consumiendo como si no tuvieras placa. Vale. Esa es una opción. Y la otra opción es que sí tengas consumir como si ya no tuviera. como si no tuvieras placa. Sí. Eso, claro, que es una cosa que muchas veces la gente no, o tiene un poco de miedo, ¿no? De que me vaya a quedar sin electricidad o así. Claro. Piensa mucha gente. Claro, pues entonces, esa es una opción. Otra opción es que tenga una batería, pero puedes tener una batería y a la vez estar conectado a la red también. Entonces, tú puedes tirar de las placas, después tirar de tu batería, y si tienes tan mala suerte de que hay 5 días seguidos de lluvia, pues cuando se ha gastado la batería o ha llegado a un mínimo que ya no permite dar más energía, ya tiras de la red. O sea, tienes todas esas opciones. También es verdad que puedes estar aislado de la red y entonces ya depende de tu batería, pero eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar la instalación. ¿Y es igual a el consumo individual y colectivo? ¿O hay alguno que Sí, sería mejor en ese caso? el autoconsumo colectivo en principio no lleva asociado almacenamiento, en principio, porque en realidad está pensado para autoconsumirlo al máximo y que no haya mucho excedente. Pero todas las fórmulas se pueden estudiar, ¿no? Eso Vale. sí, pero es verdad. Yo solo por añadir de lo que habéis dicho. Mucha gente cuando se habla de energía solar, uno de los intereses principales es no depender de las grandes empresas. Esto se puede hacer, pero cuesta más. Te puedes quitar con eso, con baterías, dimensionarlo, con eso que has dicho. Normalmente aquí no hay semanas sin sol. Tú tienes las estadísticas en cada sitio y aquí normalmente se dimensiona para 5 días sin sol seguidos, pero no se va a dimensionar para más. Eso se puede hacer, pero cuesta mucho. Lo normal para la mayor parte de la ciudadanía es autoconsumir un porcentaje de toda la energía que tienes. Entonces, el 100% normalmente no se hace, pasas de las baterías y, como ha dicho Álvaro, pues yo voy a autoconsumir un porcentaje y el resto, como os ha dicho Álvaro, lo consumo de la red eléctrica. Ay, perdón, no sé si se me oye en la red. No, pero yo creo que porque los no dependen de... Casi todo el mundo quiere ir a eso, pero eso cuesta dinero y el periodo de retorno es muy alto. Entonces, en general, para una persona normal, todo el mundo querría ser totalmente independiente, pero al final todos dependemos de muchas cosas. Lo más óptimo ahora mismo es seguir dependiendo, pero menos, de la red eléctrica, de las empresas, y quitarte una buena parte y depender menos de esa gente. Eso es lo más óptimo, y una instalación de estas de comunidad energética, de autoconsumo compartido, etcétera, es eso. Yo voy a tener un porcentaje de autoconsumo, voy a depender menos de Endesa, de Iberdrola, del que sea, pero sigo necesitando una parte porque si no me sale muy caro y el normal de los ciudadanos no lo tiene fácil. ¿Y hay algún avance a nivel? Hay muchísimos. La energía solar hace unos años el kilovatio costaba 6.000 euros, ahora cuesta 1.000 euros, según el tipo de instalación, pero aproximadamente la media.
En baterías se ha avanzado muchísimo, etcétera, pero la batería siempre tiene un mayor impacto de costes materiales y tal. De que se esté viendo de... Hombre, se está investigando el hidrógeno verde, se está investigando, como habéis visto en las noticias, la fusión, se están investigando muchas cosas para intentar mejorar todo esto, porque las renovables tienen muchas ventajas, son, a mi juicio, con todos los datos que tengo, infinitamente mejores que las fósiles, pero tienen problemas. Y esos problemas no están llegando. Entonces hay que ver, pues eso sí, el hidrógeno verde y otras cosas, si la combinación, a mi juicio, a día de hoy, no hay una sola tecnología que se va a apoderar de todo, sino que va a ser un mix. Va a haber varias soluciones, cada una con sus pros y sus contras, y va a ser un mix la solución. Y una de las soluciones principales es consumir menos recursos, energía, etcétera. Si seguimos consumiendo lo mismo, queremos seguir creciendo lo mismo, pues ahora mismo, a día de hoy, no hay ninguna tecnología que vaya a ser capaz de cubrirlo todo. Es bajo, también de nosotros, ¿no? Claro, si en el ámbito urbano, que tengo distancias cortas, pues lo mejor es ir en bicicleta, ir andando, ir en transporte público. Y entonces voy a consumir mucho menos que con el privado. Hay muchas veces que necesitamos el coche privado según el tipo de familia, según donde vivamos, pues entonces intentaremos ir al eléctrico, al hidrógeno verde, a biocarburantes o a otra cosa que nos ofrezcan, pero una parte importante es utilizarlo infinitamente menos. Sí, claro, y también creo que una parte, o sea, que no sé, quiero decir, cooperativa, no sé, dedicar eso. O sea, lo digo porque hay mucha gente que ni no se lo plantea, ni siquiera lo sabe. Creo que deberíamos como de alguna manera intentar llegar también. Claro. Vosotros que sabéis más de... Bueno, yo creo que al final está este espacio para esto, sí. Sí, en el fondo sí. Y luego eso, a través de, bueno, de distintos servicios con la energía provincial, con la Oficina Provincial de la Energía y demás. O sea, nosotros intentamos asesorar y llevar por este camino. Yo, mientras hablaba Gonzalo, se me ocurrió también que, o digamos, ahondando en lo que decía, que claro, las redes de distribución ya están construidas, que al final si queremos construir una red en cada casa, ecológicamente al final queremos hacer una cosa que ayude al medio ambiente y en el fondo puede que lo estemos perjudicando, porque ya que tenemos construido una red de distribución que llega a todas las casas, vamos a aprovecharlas, ¿no? En vez de estar metiendo baterías en cada casa y que esto sea una locura de equipamiento, vamos a usar lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, por eso el tema de batería, a mí es que es como dice, ¿no? Que todo el mundo quiere ser independiente, pero también hay que ver desde el punto de vista de la realidad si es posible o no es posible y si es útil o no, y si tiene sentido en distintos términos. Por aquí creo que hay alguien que no sé si quiere... Sí, hola. Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿me escucháis? Sí. Buenas. Soy Javier de la Oficina de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Granada. Y bueno, quería preguntar, había hablado del tema del almacenamiento en las baterías, pero que tienen un retorno muy alto. Bueno, yo eso lo llamo la amortización. ¿Tenéis datos de amortización con las circunstancias actuales? Según la cantidad que se invierta en baterías, cuánto tiempo se tarda en amortizarla. ¿Tenéis algún tipo de datos al respecto? Gracias. Hola Javier, encantado. Soy Gonzalo Esteban de la Oficina de Energía de Diputación de Granada. No hay un dato general porque depende del tipo de uso. Una batería normalmente cuesta más que solo las placas, pero después el periodo de retorno depende del tipo de uso que se hace en el edificio, si consumo más de noche o de día, cuánto consumo, qué hábitos de consumo tengo. Entonces no hay un periodo concreto que te pueda decir, pero a lo mejor una instalación fotovoltaica normal a día de hoy se está recuperando el dinero en 4 o 5 años. Pues con la batería le puedes añadir 1 o 2 años más. Pero te estoy hablando de manera muy general, esto no lo cojas como algo definitivo porque depende mucho del sitio concreto. Siempre cuando hablamos de almacenamiento a nivel usuario pensamos en las baterías eléctricas, que son las que conocemos en los móviles, en los coches, en nuestras casas,
pero se está investigando, como antes preguntáis por temas de innovación, tenemos centrales hidráulicas con bombeo, se está investigando a nivel general país el almacenamiento en centrales hidráulicas, se está investigando almacenamiento en sales, almacenamiento térmico, se está investigando almacenamiento con aire comprimido, se está investigando almacenamiento químico. Nosotros en un proyecto europeo estamos viendo elementos de cambio de fase que lo que hacen es que aprovechan el calor latente y mantienen la inercia térmica de los edificios sin cambiar de fase, y es otro tipo de almacenamiento. Está el tema del hidrógeno verde, que como os comentaba al principio, tiene sus pros y sus contras. Entonces, hay muchas cosas que se están investigando. Nadie sabe qué es lo que quedará al final, porque hay muchas variables. Está el tema del medio ambiente, está el tema económico de mercado, está el tema de disponibilidad, de residuos que puedan generar, etcétera. Entonces, se irá viendo. Vamos a ir viendo. A mí me encanta el sector este en el que trabajo, primero porque me apasiona, porque soy físico, he visto el tema del cambio climático, estoy trabajando todos los días y veo los impactos que pueden venir. Me gusta trabajar en esto, aportar mi granito de arena, pero aparte es un trabajo en el que está innovando todos los días y tienes que aprender todos los días, todos los meses, todos los años. Entonces eso, pues la verdad que mantiene... Es muy motivador y me gusta mucho. Vamos a ver muchas cosas que no conocemos ni la gente que trabajamos en el sector. Vale, pero si estáis comentando de no utilizar el almacenamiento para abaratar los costes, tanto en una comunidad energética como en el autoconsumo colectivo, habrá que estudiar los hábitos de consumo de tus beneficiados para saber si necesitas cuánta energía necesitas o si necesitarías tener almacenamiento para cubrir las necesidades que quieras cubrir, que obviamente no las puedes cubrir todas, pero eso se analiza, lo tenéis visto, no sé, tenéis... Sí, una de las fases iniciales de plantear un autoconsumo colectivo o una comunidad energética, ahora que Álvaro añada algo más si me dejo cosas, es justamente el estudio de cómo se consume en cada uno de los centros consumidores la energía, en qué horarios, y se proponen, a partir de ese estudio se proponen esos coeficientes de los que hablaba antes Álvaro, de reparto de la energía. A día de hoy en España podemos cambiar los coeficientes cada X tiempo, pero no son dinámicos, no son en tiempo real, no los cambiamos en tiempo real. Se están haciendo proyectos piloto con sistemas de gestión energética para que yo no, a partir de un estudio, me quedo con unos parámetros fijos, pero a lo mejor yo a día de hoy soy soltero y no tengo hijos, pero dentro de un año pues tengo hijos y cambian mis hábitos totalmente. Entonces, la idea es que haya, y ya hay programas de gestión energética que se pueden instalar en los edificios, en públicos, en las casas, en los colegios, que lo que van viendo es monitorizando el consumo de energía en tiempo real y podrían, si se legislase, aportar suficiente información como para irnos a estos coeficientes dinámicos de reparto en tiempo real. En el proyecto este que comentaba antes es de edificios de energía positiva que producen más energía de la que consumen y de distritos de energía positiva, y una parte vital está la producción, que en muchos casos en el ámbito urbano va a ser fotovoltaica, está el almacenamiento, que se podrá venir en coches eléctricos, en baterías, pero hay una parte vital que es la de gestión de inteligencia en la que se está investigando. Hay unos productos ya, pero cada vez habrá más. Y esto se puede hacer en la comunidad energética. Yo no sé si quieres comentar algo más. Bueno, prácticamente ha dicho todo. Solo por ponerlo también sobre, o por darle un toque de digamos, hacerlo real, es que en las comunidades energéticas en las que ya están funcionando, lo primero que se hace, el primer paso, digamos, es un estudio de todos los datos horarios de todos los consumos que se obtienen a través de la distribuidora. Entonces, lo primero que se hace es descargar todos los consumos de los distintos consumidores de una instalación, y a partir de ahí se dimensionan los coeficientes. Es verdad que eso no quiere decir que los hábitos se vayan a mantener el año siguiente, pero sí que nos está dando como un desplazar consumo, y todo lo que antes hacíamos durante la noche puede hacerlo durante el día y demás. Pero bueno, se va avanzando bastante en este campo. Yo conozco bastante empresas
tecnológicas que están desarrollando pues, todo tipo de prototipos para intentar mejorar digamos, pues, el uso de la energía fotovoltaica y llegar al máximo. ¿Tenéis alguna pregunta de la sala más? El hacer una instalación propia de placas requiere estar obligatoriamente en una comunidad fotovoltaica o sea, no. No. Bueno, para hacer una instalación de placa en régimen individual, no se hace directamente y ya está. Pero incluso para hacer un autoconsumo colectivo, que me corrija Gonzalo si no, pero tampoco es obligatorio estar en una comunidad energética. No se os oye, ¿eh? Perdona, pero no se oye. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora? sí, ahora sí. Ah, vale, perdón. No se ha escuchado nada, entonces. Vale, preguntaban si para tener una instalación fotovoltaica hacía falta ser parte de una comunidad energética. Y yo estaba comentando que para un autoconsumo individual no hace falta, cualquier persona o una empresa o entidad local también. ¿Se ha ido? No sé. No sé. En cualquier empresa o entidad puede hacer un autoconsumo individual, pero además para un autoconsumo colectivo tampoco hace falta. Esto se pueden juntar una serie de personas y hacer un autoconsumo colectivo. Lo único que la comunidad energética, digamos, te da amparo en el sentido de, bueno, pues ya tiene una entidad legal, una entidad jurídica en la que puede interaccionar con distintos ámbitos. También hay ayudas específicas para comunidades energéticas, que de hecho esta semana se ha cerrado una importante y van viniendo constantemente. Entonces, bueno, yo creo que te da una seguridad mayor. No sé si... Yo sí que, sí, por aclarar, porque veo, estoy acostumbrado, ¿me oís? Se oye bien, ¿no? Estoy acostumbrado a las preguntas genera mucho lío, la comunidad energética, el autoconsumo compartido, etcétera. Cualquier persona que tenga tejado puede hacer una instalación de autoconsumo en su propio tejado o una superficie donde quiera poner las placas que le dé el sol, puede ponerlo y autoconsumirlo de manera propia. Yo llamo a una empresa, me lo instala, si hay ayudas las solicito y me llevo todo el autoconsumo en mi casa. Ya está. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano. No se ha escuchado nada, entonces. Vale, preguntaban si para tener una instalación fotovoltaica hacía falta ser parte de una comunidad energética. Y yo estaba comentando que la comunidad energética, digamos, te da amparo en el sentido de, bueno, pues ya tiene una entidad legal, una entidad jurídica en la que puede interaccionar con distintos ámbitos. También hay ayudas específicas para comunidades energéticas, que de hecho esta semana se ha cerrado una importante y van viniendo constantemente. Entonces, bueno, yo creo que te da una seguridad mayor. No sé si... Yo sí que, sí, por aclarar, porque veo, estoy acostumbrado, ¿me oís? Se oye bien, ¿no? Estoy acostumbrado a las preguntas genera mucho lío, la comunidad energética, el autoconsumo compartido, etcétera.
cualquier persona que tenga tejado puede hacer una instalación de autoconsumo en su propio tejado o una superficie donde quiera poner las placas que le dé el sol, puede ponerlo y autoconsumirlo de manera propia. Yo llamo a una empresa, me lo instala, si hay ayudas las solicito y me llevo todo el autoconsumo en mi casa. Ya está. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano. Perdón. Yo puedo tener una instalación en un punto determinado y consumir en varios puntos diferentes dentro del radio de los patrones. Sí, sí. Una cosa es una instalación, yo me la instalo y lo consumo en este sitio. Puedo hacer una colectiva o con otra gente o con otros sitios donde yo tenga consumo dentro de los 2 kilómetros de radio. Y entonces lo que hago es que llamo a la empresa con la que tengo contratada la electricidad y digo, oye, he instalado esta, te lo estoy diciendo de manera muy básica, pero para que he instalado esta instalación fotovoltaica y quiero que el 100% de la energía que produce esta instalación fotovoltaica, el 20% vaya a este edificio, el otro 20% vaya a este otro, el 40% vaya a este edificio y el otro 20% a este otro edificio. Y entonces la compañía lo aplica a cada uno de los contratos que tienes en uno de los edificios, pues aquí te voy a quitar un 20% de la energía, en este otro un 40%, etcétera. De manera muy básica. Eso se puede hacer tú solo porque tienes varios edificios o lo pueden hacer pues vosotros 4 que estáis en un radio de 2 kilómetros, tenéis varias casas, pero el autoconsumo compartido, ¿cuándo es más interesante? Pues a lo mejor yo tengo una casa donde tengo insolación, pero de día no hay nadie. Como no quiero instalar baterías, si yo me uno con 3 o 4 personas más, a lo mejor hay gente que está de día y entonces podemos invertir colectivamente en la planta fotovoltaica y después repartir la energía, pero yo en esa casa probablemente no podría autoconsumir suficiente. Después otra de las ventajas es, como pasa en Granada y en varios municipios de la provincia de Granada, que hay entornos protegidos, como ha dicho Álvaro antes, Vic, donde no está permitido instalar placas a día de hoy. Entonces, quizá encuentro un edificio, un compañero, una institución pública, una empresa que está poniendo unas placas a 2 kilómetros de mí y aunque yo no tenga o no tengo insolación o no está permitido por Servic, etcétera, pues puedo meterme ahí, invertir algo en esa planta fotovoltaica y llevarme mi cuota de autoconsumo. Eso es autoconsumo fotovoltaico, electricidad fotovoltaica de la energía solar. Las comunidades energéticas, yo ya me uno con otra gente, hago una forma jurídica, que normalmente es una cooperativa o una asociación, y puedo hacer autoconsumo compartido, puedo comprar un vehículo eléctrico para compartir entre todos los que están en la comunidad, puedo hacer gestión de energía, puedo hacer almacenamiento de energía, puedo producir con eólica, puedo comprar una caldera de biomasa y hacer calefacción de distrito y llevarme el calor a varias casas. Una comunidad energética básicamente es una cooperativa, una asociación de ciudadanos, empresas, entidades públicas que pueden hacer casi lo que se hace en el sector eléctrico las grandes empresas en materia de renovables. Entonces, la comunidad energética a día de hoy, casi siempre, como está muy regulado el tema del autoconsumo fotovoltaico, empiezan a trabajar en autoconsumo fotovoltaico, es lo más fácil, pero la comunidad energética te abre un abanico, primero a ayudas especializadas de comunidades energéticas y después a poder hacer mucho más que no solo autoconsumo, sino gestionar la energía, ahorrar energía, meter baterías de condensadores, otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, en cooperativas agrarias esto puede ser muy útil, ya tienen unos consumos energéticos enormes, pues se pueden hacer muchísimas cosas de ahorro de energía. No sé si os he aclarado un poco cómo está todo o sería más. Sí. ¿Por qué no está permitido? Claro, en la Alhambra por impacto en el Albaicín, hay zonas protegidas de patrimonio cultural, histórico, o por ejemplo en el Barranco del Poqueira, por el entorno de visual paisajístico. Entonces hay varias zonas de protección que no es para la fotovoltaica, sino para todo tipo de instalaciones. Lo que sí que hemos visto es que en estos proyectos que trabajamos, que muchos de estas zonas de protección, al final sí se ha dejado instalar aires acondicionados, antenas de televisión y otro tipo de cosas. Están permitidas, pero de una manera integrada. Obviamente no vas a poner un pedazo de antena en mitad de la Alhambra, pero sí tiene instalaciones tecnológicas por allí. Entonces, la fibra óptica se está metiendo en edificios públicos protegidos, etcétera. Entonces, entendemos que las placas fotovoltaicas hay tecnologías
flexibles, de cristal fotovoltaico, de suelos fotovoltaicos, de tejas fotovoltaicas. Hay tecnología ya que te permitiría integrarlo en varios, no en todos, en la Alhambra yo seguiría sin ponerlo, pero hay en muchos sitios que se podrían poner cosas de estas y bueno, entiendo que al final caerá, esto llegará y se llegará a poder instalar de manera regulada, obviamente protegiendo el patrimonio, que hay que protegerlo, natural, paisajístico, etcétera. Pero ahora mismo pues no está protegido porque hay que ver toda esta casuística. Vale. A mí me preocupa un poco más desde el principio, ¿no? Es decir, se plantea el tema de las energías renovables, pero sin embargo tenemos unos inversores, tenemos unas estructuras metálicas, todo eso requiere una fabricación, genera unos residuos. ¿Realmente sabemos cuánto estamos aportando a la naturaleza frente a lo que estamos generando? ¿Esas baterías dónde van? ¿Cuánto cuesta extraer o crear una batería? Por ahí. Eso por un lado. Y después la parte de inversión. Hablamos de personas que le estamos promoviendo que pongan placas fotovoltaicas, pero hace unos años recuerdo un ministro sacó una ley que no quería cobrar impuestos. Las subvenciones duran lo que duran. De hecho, creo que hay partidas de Europa que se van a empezar a usar la sala última. ¿Qué ocurre después? Entonces, esa inversión que hay que hacer, el ciudadano de a pie está protegido frente a cambios normativos que puedan venir, para que alguien les diga, bueno, a partir de ahora tú, que esta parte te salía gratis, te vamos a poner un impuesto. ¿Contesto yo primero? Sí. Es un poco lo que decía al principio, en la primera vez que he hablado. Las energías renovables no son perfectas, tienen residuos y generan un impacto medioambiental. Y ahí a unos ciertos niveles podemos asumirlo, pero a nivel de cubrir toda la energía del mundo a día de hoy, pues sería brutal el impacto, sería demasiado. Por eso ponía el hincapié en la parte de reducción y en que va a haber más tecnologías. Pero si tú comparas las tecnologías fósiles y las tecnologías renovables, el impacto medioambiental que tiene es infinitamente menor. Hay 300.000 estudios y es mucho menor. Entonces, yo a todo el mundo lo que le digo, porque también hay gente con las noticias me hablan de la fusión nuclear. La fusión nuclear, desde hace 20, 30 años, la planificación era que en esta década se llegase a producir más energía de la que se consume, que lo han anunciado hace poco en la tele. Y la planificación es que en el 2040 empieza a haber las primeras plantas comerciales de fusión nuclear. Y después veremos también un reactor nuclear necesita materiales metálicos y necesita un montón de cosas que veremos ya cuando se plantee exactamente cuál es el impacto ambiental. Pero hasta el 2040 no podemos seguir quemando fósiles y produciendo cambio climático. Y entonces las renovables a día de hoy son la única solución mucho mejor que las fósiles. ¿Que tienen problemas que tenemos que ir investigando y mejorando? Está claro, pero de todo lo que conocemos a día de hoy es lo mejor. Y, si yo voy a estar mejor que antes, pues vamos a ello totalmente. Yo estoy totalmente convencido porque sé que tiene problemas, pero vamos a por ello porque a día de hoy hasta el 2040 es la principal solución y los impactos que conocemos de las renovables son infinitamente menores que los de... Muchas veces se habla de la minería, por ejemplo, de los minerales, pero la Unión Europea tiene un estudio de cuánto se extrae al año de petróleo, gas, carbón, que también hay minería, y es infinitamente mayor de los metales que estamos hablando ahora. Por supuesto es un problema, es algo que preocupa, pero vamos a cubrir una parte de nuestro... Todo lo que ponía Álvaro antes de que el 40 y algo % de toda la electricidad de todo nuestro país ya es renovable, está evitando una cantidad de emisiones brutales ya, a día de hoy, no es futuro, a día de hoy. Entonces, vamos a aprovechar eso ya sin olvidar los problemas que tienen las renovables, que por supuesto las tienen y que hay que mejorarlas o ver otras opciones. Y para eso estará... Yo creo que es lógico que nos preocupemos, pero que la preocupación principal en este ámbito tiene que ser donde están los investigadores, donde están viendo, porque yo no sé lo que, ya os digo, las nuevas tecnologías, cuál va a salir mejor o peor. Puedo tener unos datos, pero no tengo el total. Entonces, por la parte del impacto, yo lo veo claro. Lo que nos propone las renovables es infinitamente mejor que lo que tenemos ahora. Y por la parte de inversión, sin subvención, las renovables son rentables ya. Cuando pusieron lo del
del impuesto, etcétera, el coste de las renovables en algunos casos era rentable, pero en otros no era rentable. A día de hoy, prácticamente, si tú haces el estudio en casi cualquier sitio, con la bajada de precios que ha tenido, es rentable. ¿Estamos protegidos contra la Tercera Guerra Mundial? ¿Los impuestos que puedan... Nadie está protegido de... O sea, la incertidumbre la vamos a tener siempre. Puede haber cosas raras pero en principio las renovables son rentables, son la fuente de energía más barata en muchos países del mundo, tanto la eólica como la solar, según qué país es el recurso que tengan, es la fuente de energía eléctrica más barata. Y después las que vengan, en una charla de hidrógeno verde que estuvimos hace poco, hablaban, ¿va a ser competitivo el hidrógeno verde? Y hablaban de costes y decían, bueno, y nos salvamos de los impuestos que le puedan poner. El hidrógeno verde ahora no tiene los impuestos, pero si le ponen lo mismo que la gasolina, y las empresas que están trabajando en eso están viendo el coste antes de impuestos. Que sea competitivo con la gasolina antes de impuestos. Con lo cual, si me ponen el mismo impuesto que a la gasolina o que al gasoil, voy a ser competitivo igualmente. Entonces, son cosas que se están viendo, que nadie te puede asegurar al 100% qué tal, porque pueden pasar muchas cosas, pero y viendo cosas como la de Ucrania, el aumento de costes de energía, las tensiones que va a haber cada vez más en el tema de energía a nivel mundial, me parece raro que vaya a bajar el coste de energía mucho, con lo cual todo lo que te ahorres, bueno es. Yo lo tengo claro, no sé si te he dado razones. Álvaro, si quieres aportar. Gonzalo, Sol- tenemos una pregunta de Javier, mientras no la hace, si queréis solo cambiar para hacer esta presentación. venga. Vale, solo yo por aportar dos cositas más, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gonzalo, y además aportar dos cositas, digamos. Yo creo que es importante entender que cualquier actividad humana va a tener un impacto en el fondo y que buscar una tecnología perfecta es casi paralizar, ¿no? Entonces, un poco entender cuál es nuestro contexto actual y entender también que uno de los problemas que a su vez van a ser soluciones en general las renovables es la no disponibilidad total. No tenemos disponibilidad siempre de sol o siempre de viento o lo que sea. Entonces, considero que es necesario una adaptación personal a la disponibilidad. Tanto reducir el total de energía consumida como también adaptarnos a la disponibilidad. Por eso la fotovoltaica tiene un sentido muy lógico porque nos lleva, digamos, a consumir cuando el recurso está. Ya sea por el mero aspecto económico, ¿no? Voy a consumir cuando hay sol, porque me va a salir gratis la energía, ¿no? Entonces, esa adaptación creo que es fundamental en el punto de vista, digamos, para el aprovechamiento máximo de la energía. Y luego lo que comentabas del impuesto al sol, que también, digamos, no estamos nunca protegidos ante la incertidumbre, pero sí es verdad que era un contexto muy específico en el que el autoconsumo era una cosa residual. En realidad había poco autoconsumo, era una proporción muy pequeñita. Ahora mismo, si no me equivoco, o esta cifra la digo de memoria, pero creo que son 5 gigavatios lo que hay instalado en las casas, en todas las casas a nivel España, que es un montón de autoconsumo. Entonces, no puedes de la noche a la mañana decir cambiar toda la normativa bueno, o sea, se puede, pero la presión social sería muy grande y es complicado. También hay que tener que yo creo que la gente en este sentido, tiene bastante poder y no se le puede cambiar la regla a mitad del partido, cuando ya hay tantas personas que han entrado en esta forma de consumir electricidad. Entonces, yo creo que ahí nos protege casi el que haya tantas personas participando de esto, ¿no? Eso es lo que, bueno, puedo decir con esas dos cosillas. Francisco, si quieres. Vale, gracias. A ver, dos cuestiones. Una, habéis planteado el tema del autoconsumo colectivo y quería saber qué relación jurídica se establece entre las personas que están dentro de ese autoconsumo colectivo y, por otro lado, saber la fiscalidad tanto de la figura de la comunidad energética como del autoconsumo colectivo, cómo influye en cada uno de los miembros, si sabéis si tiene alguna influencia, claro.
Con respecto al autoconsumo colectivo, básicamente la inversión se hace de forma conjunta. Imagínate que son 4 personas y hacen una inversión conjunta a esas 4 personas y firman un contrato privado entre esas 4 personas diciendo yo he puesto el 20% y me llevo el 20% de la electricidad. Es un contrato privado entre esas personas y a la empresa, si yo estoy con Iberdrola, el otro está con Endesa, el otro está con Gerenta, le envío el contrato firmado con las cuotas y esa empresa me va a aplicar una reducción de kilovatios hora en mi factura. Entonces, el régimen fiscal que tiene, yo voy a ser, en lugar de consumidor, me voy a convertir en esto que se dice ahora prosumidor, pero el contrato que voy a tener con la empresa eléctrica es el mismo. Lo único que me va a reducir unos kilovatios hora, pero el régimen fiscal es el mismo que tenía ya como consumidor. En el de comunidades energéticas, como decía antes Álvaro, no está totalmente... ¿Aquí le tengo que dar a reactivar audio, perdón? ¿O... No, creo que... Vale. Disculpad. ¿Me oís, no? Sí, vale, perdón. Con respecto a comunidades energéticas, no está totalmente traspuesta la normativa europea a nivel nacional. Entonces, en la práctica lo que se están haciendo son cooperativas, asociaciones y conocemos una comunidad energética que es SL. Entonces, cada una tiene el régimen fiscal de esa figura jurídica que está regulada a nivel nacional. Pero no sabemos si cuando se regule a nivel nacional, pues cambiará alguna cosa. Voy a ir poniendo mi presentación. No sé si lo he dejado claro o tenéis alguna otra pregunta. Mientras tanto, no sé si me escucha, yo voy a presentar, que lleváis viendo un ratito, pero no le presentaba a Gonzalo Esteban López, que nos acompaña y es astrofísico y técnico de energía sostenible de la Oficina Provincial de la Energía de Granada, de la Diputación de aquí de Granada. Le daré las gracias porque ha hecho un hueco en su trabajo y se ha acercado hasta aquí hasta Monachil, hasta el aula ambiental, para explicarnos toda la parte más técnica y un poco institucional de esta jornada. Muchísimas gracias. Nada, encantado y encantado de ver el interés y que hay preguntas. Por ahí otras veces que a lo mejor, pero me gusta, pues todos nos hacemos preguntas, es lógico. Hay muchas cosas en la tele y es interesante participar en estos foros. ¿Veis la presentación? ¿Está en la...? No, de hecho, anfitrión, yo creo que ya estás anfitrión. Quiero ver. Ah, que la tengo que compartir aquí, cierto. Ahí. A ver. No se ve. Estoy en ello. Creo que ya. Si lo pones así, que se vea grande. A ver si me deja. ¿Lo veis? En la pantalla no tienes que hacerlo, creo, en tu PowerPoint. ¿Lo estás haciendo? No se ve ahora. ¿Eso te pasa también antes algo a ti? Ya. Y no se ve solamente lo que hay en la primera, el programa con la primera hoja, esta, la que no se ve a continuación, no se ven moviéndote las... Esto lo voy a quitar. En contabilización, o sea que ahora mismo el servicio no está operativo, pero va a estar operativo en breve. Y tenéis una página web, infoenergiagranada.es, tenéis un email, consultas, el teléfono. Y cualquier persona, empresa, entidad local que quiera un asesoramiento básico en materia de energía, de ayudas que haya de energía a lo largo del año en la provincia de Granada, pues puede utilizar el servicio. Es un servicio online para toda la provincia. Y os lo dejo ahí en Infoenergía Granada, está todo, lo podéis ir viendo, ya tienen varios formularios para preguntar dudas. ¿Y por qué os pongo esto? Pues porque a día de hoy hay muchísimos fondos en materia de energía, pero son muy cambiantes y cada convocatoria tiene sus características. Entonces, no me parecía adecuado daros ahora una charla de las diferentes convocatorias que hay a día de hoy, como la de comunidad energética, que cerraba esta semana, para que dentro de 3 días estéis desactualizados. Me parece más interesante que cuando tengáis un proyecto de energía, sea el que sea, pues vayáis al servicio de Infoenergía Granada y preguntéis cuál es la ayuda que me sirve para este proyecto, porque es que hay para prácticamente casi todo, o ha habido para casi todo. Sabéis que han salido las ayudas del COVID, del Next Generation europeas.
pero que ahora están empezando a salir las ayudas del marco europeo de presupuesto europeo multianual 2021-2027, con lo cual a lo largo de todos los años que tenemos hasta el 2027 como mínimo, sabemos que va a haber ayudas europeas y mucho de lo que venía en el nuevo marco está dirigido a energía y clima, con lo cual es asegurado que va a haber ayudas para como mínimo hasta el 2027 y yo entiendo que después también, pero vamos, que como mínimo hasta el 2027 está ya aprobado y ya hay muchas ayudas publicadas. Os pongo ahí abajo la página web del IDAE, que es como la agencia de energía que tiene la Administración General del Estado en el Ministerio, que lleva las ayudas que gestiona el Estado. Hay unas cuantas ayudas que gestiona el Estado directamente, después hay otras que gestiona cada comunidad autónoma. Aquí en Andalucía, la Junta de Andalucía tiene la Agencia Andaluza de la Energía, también os pongo la página web. Y prácticamente todas las ayudas que os encontréis de materia de energía sostenible van a estar o en el IDAE o en la Agencia Andaluza de la Energía. Por eso os pongo los dos enlaces. Sí os pongo un tercer enlace del Plan Ecovivienda, porque hay alguna otra ayuda de movilidad que ha salido en el Ministerio de Transportes, alguna otra de Smart Cities que sale en otras entidades, pero que también puede tocar algo de energía. Pero como os digo, la mayoría está en la idea en la Agencia Andaluza de Energía, pero sí que hay una ayuda muy específica para cualquier ciudadano o ciudadana, empresa, que es el Plan Ecovivienda, que en Andalucía lo lleva la Consejería de Vivienda y varias cosas más, y ahí tenéis el enlace del Plan Ecovivienda. Hay ahora mismo ayudas hasta el verano, hasta junio, para rehabilitación energética de los edificios. El Plan Ecovivienda es específico de eso. Si os metéis en las páginas del IDAE y de la Agencia Andaluza de la Energía vais a ver una ristra de posibilidades de financiación y no quiero deciros mucho porque creo que es mejor que veáis qué proyecto, qué cosa queréis ejecutar vosotros y a partir de ahí os comento, pero hay ayudas para municipios de menos de 5.000 habitantes específicas que pueden actuar en alumbrado público, en edificios, en movilidad, en tema de comunidades energéticas, autoconsumo, etcétera. Hay ayudas concretas para comunidades energéticas. Nosotros en Diputación hay una ayuda que se llama de Oficina de Transformación Comunitaria, que dotan a entidades para que creen una oficina de información sobre comunidades energéticas. Nosotros la hemos pedido y esperamos que nos la concedan. Cuando nos la concedan, si va todo bien, pues en octubre pondremos en marcha una oficina específica, igual que esta de Infoenergía Granada, que os digo, de información al consumidor sobre cómo puede mejorar su consumo de energía en su casa, en su negocio, en su día a día. Pues vamos a hacer otra, la idea es, si nos dan los fondos, hacer otra oficina específica de información de comunidades energéticas. Hay ayudas específicas de autoconsumo, hay ayudas de energías renovables térmicas, como puede ser geotermia en los edificios, biomasa, aerotermia, solar térmica. Hay ayudas para almacenamiento, que estábamos hablando antes, aunque estas se quedan un poco lejos de la realidad cotidiana de un ciudadano de a pie. Hay ayudas para empresas para mejorar los parques eólicos y fotovoltaicos que hay y repotenciar, mejorar la potencia que tienen y aprovechar las palas que había antes, parte de los recursos para tema de economía circular. Hay ayudas para hacer instalaciones en el mar, que ya hay un estudio a nivel nacional para ver las zonas donde no tiene un impacto muy grande y se pueden hacer. Hay para movilidad, para comprarte un vehículo eléctrico. Ya os digo, os pongo esos enlaces y si queréis ahora me preguntáis, pero lo ideal es, si tenéis la idea ahora, que me preguntéis ahora mismo y si la vais a tener dentro de un mes, de 2 meses, que vayáis a Infoenergía Granada y preguntéis. Eso si hablamos de las ayudas que se gestionan a nivel nacional y andaluz. Hay otras ayudas a las que también está abierta la Unión Europea que se piden a nivel europeo. Ahí ya hay que hacer consorcios con socios de otros países europeos. Esto normalmente pues lo hacen entidades públicas y empresas. Un ciudadano o ciudadana puede ir a un Erasmus, que hay temas de movilidades, puede ir a alguna otra ayuda, pero normalmente van a ser empresas y entidades públicas las que vayan a proyectos europeos. Igual, ahora ahí están abriéndose fondos
para tema de energía, de medio ambiente, muchísimos. Yo os pongo la oficina Europa Directo Granada que tenemos en Diputación de Granada, mi compañera Ana Moreno Bejarano, pero ya que tenemos a Francisco Javier aquí conectado, pues si estáis en Granada capital, pues podéis acudir a Francisco Javier también para que os informen. Creo que no tiene sentido ahora que os empiece a hablar del Horizonte Europa, del Erasmus, de tal, porque cada una tiene unas características, entonces mejor que veáis vosotros qué es lo que queréis hacer. Y conocemos empresas de aquí de Granada que han hecho proyectos europeos y colaborando, primero han captado financiación para hacer un poco lo que querían, a lo mejor tenían algún producto que querían vender y les ha servido para hacer el pilotaje y llevar esos productos a la venta definitiva y poder comercializarlos, pero hay muchas veces que nos hablan empresas de que han sacado lecciones muy interesantes para su propio trabajo, para su propio negocio, viendo cómo funcionaban empresas de otros países que hacían las cosas de otra manera. Entonces, creo que es una actividad muy interesante. Cada vez hay más, como estas oficinas de Europa Directo, más incentivos a que pymes de toda Europa puedan incorporarse y pedir ayudas, aunque ya os digo que esas no son fáciles de gestionar y que normalmente pues hay que contratar una gestoría, alguien que hable inglés, etcétera, para que por lo menos prepare el proyecto. Entonces hay que apostar primero para intentar recoger después. Esto de manera general con respecto a las ayudas, os voy a hablar de la otra parte y si queréis ya hacemos el debate de todo después. Me pidieron que hablase del Plan Adapta Granada de adaptación al cambio climático. Yo cuando doy charlas antes solo trabajamos en mitigación del cambio climático y al principio cuando empezaba a dar charlas desde el 2011, 2010 que estamos trabajando en adaptación, había mucha gente que me hablaba un poco agresivamente porque decía, bueno, si lo que hay que hacer es parar el cambio climático, ¿cómo te vas a adaptar? Lo que hay que hacer es mitigarlo, no perder esfuerzos en la adaptación. Bueno, se sabe desde hace tiempo que el cambio climático está aquí, aunque mañana los 8.000 millones de personas de todo el mundo paren y no hagan nada, ya hemos emitido suficientes gases de efecto invernadero como para que haya efectos de cambio climático para varios cientos de años. Hay muchos que se podrían recuperar relativamente rápido, pero hay muchos otros, como el aumento del nivel del mar, que se van a mantener aunque mañana parásemos los 8.000 millones, algo que sabemos que no va a pasar. Entonces, desde hace tiempo la Unión Europea tiene claro que no actuar en la adaptación del cambio climático va a tener unos costes mucho mayores que actuar, invertir en tema de adaptación al cambio climático a día de hoy, con efectos que ya sabemos que nos van a venir. Esperemos estar en el 1,5 grados, los 2 grados, para que los efectos no sean devastadores y que podamos adaptarnos. Pero queda claro que hay que trabajar a la vez en adaptación al cambio climático, que ya tenemos, y en mitigación para que ese cambio climático no sea demasiado grande y que realmente podamos sobrevivir. Entonces, bueno, dentro del trabajo que llevamos haciendo desde el 2011, al final se vio interesante hacer un plan de adaptación al cambio climático a nivel provincial. Se hizo un proceso de participación en todas las comarcas de la provincia, se cogieron los escenarios de cambio climático, las previsiones que hay, que nunca son al 100% seguras, pero que muchas las veíamos hace unos años y las estamos viendo cumplidas ahora. Olas de calor más grandes, menos lluvia a lo largo del año, más lluvias torrenciales, más plagas, todo esto ya lo tenemos aquí, ya lo estamos viendo. Y muchas de esas predicciones sí se han visto consolidadas. Entonces, el 100% de lo que va a pasar no lo sabemos, pero sí sabemos más o menos por dónde van los tiros. El aumento del nivel del mar, que se está comiendo varias zonas de playa en nuestro territorio. Y cuando hicimos ese plan Adapta, pues lo que queríamos es que fuese una herramienta básica inicial para apoyar a nuestros municipios para poder diseñar medidas de adaptación al cambio climático. Y para ello, dentro del plan, se hizo un plan general que tenéis ahí el enlace y podéis ver, pero también se hizo un catálogo de proyectos que ahora estamos ampliando, que se incorporarán dentro de unos meses más proyectos tipo, que se pueden aplicar en el territorio
para mejorar cómo vamos a vivir con el cambio climático que ya tenemos. Entonces, en concreto, me pedíais que hablase del diseño de un plan de sostenibilidad turística, diseño de corredores verdes como recurso turístico a nivel municipal y actuaciones de bioclimatización en espacios itinerarios y recursos turísticos. Esto es un poco lo que os decía de estos impactos que vimos en Granada que se iban a dar y que estamos viendo que se están dando. De los que hay aquí, todos, salvo el tornado incluso el tornado vimos en El Ejido hace poco, en Cádiz, hemos visto algunas cosas que antes no pasaban y que lo iremos viendo todos los años. Aquí tenéis el catálogo de proyectos, no sé, en la presentación a mí me salía más grande, os la dejaré para que lo podáis ver mejor, podéis descargar todas las fichas y aquí tenéis las 3 fichas de las que me pedís que hablase un poco más. Y básicamente esas 3 fichas, si os las leéis, porque ahora tampoco quería verlas enteras y yo tampoco soy experto en turismo, os puedo decir un poco lo que he visto en proyectos europeos. Pero casi todas las fichas lo que hablan es de la importancia del diseño de proyectos con participación ciudadana, de la importancia de señalización e información hacia la ciudadanía, de crear sinergias entre unas y otras. Y al final de cada una de las fichas vais a ver que tenéis un presupuesto tipo que no es científico, que no es exacto, pero os ayuda a tener un orden de magnitud de por dónde pueden andar los tiros de cada una de las actuaciones, para poneros a trabajar. De muchas de las actuaciones de adaptación al cambio climático no hay mucha información bibliográfica porque es algo relativamente nuevo y entonces es difícil ajustar los números, pero sí por lo menos vais a tener ahí una idea de las actuaciones. Y básicamente esas 3 fichas os hablan de promover la creación de corredores verdes, de planes de sostenibilidad turística, como el Geoparque ya tiene uno, y en especial sostenibilidad y digitalización, mejorar la actividad turística. En la ficha pone sin impacto y yo, como os he dicho antes, siempre pongo con menos impacto porque todo lo que hagamos tiene impacto. Y pongo como un ejemplo de actuación que se está haciendo aquí en Granada, la Huella Verde, que los hosteleros de la ciudad pues, se han unido para intentar compensar cuando su negocio es el que es y no pueden hacer mucho más que dar tapas y etcétera, pues quieren compensar aquello que no pueden reducir y bueno, están organizándose para intentar plantar más y absorber esas emisiones que producen. El tema del cicloturismo y la observación de la naturaleza, que cada vez se potencia más. La importancia en las ciudades, los corredores verdes a nivel general, en nuestro ámbito rural y dentro de nuestras ciudades, pero específicamente en las ciudades, zonas de reverdecimiento, refrescamiento, como el proyecto que tiene Sevilla, Cartuja Canat, que os lo pongo ahí, podéis buscarlo, muy interesante, van a ser muy importantes para el tema del turismo, para adaptarnos a lo que viene. Y aplicaciones con itinerarios amables, ciudades verdes. Os pongo ahí los nombres de un poco lo que proponen las fichas y antes que daros mucho más voy a acabar diciéndoos que yo he visto varias de estas actividades funcionando en diferentes sitios en proyectos europeos, que por ejemplo Sevilla en verano cada vez tiene menos turistas y están planteando trasladar los turistas más al invierno, a la primavera primero y después al invierno. Pero aparte, pues están con proyectos como este Cartuja Canat, creando más zonas de reverdecimiento, de fuentes, zonas sombreadas, porque los turistas lo van a pedir cada vez más. Yo recuerdo una vez en Maracena, donde vivía antes, que me encontré una turista que me preguntaba por el Ayuntamiento de Granada. Las aceras en Maracena son de 50 centímetros y ella estaba subida en la acera y pegada al edificio porque era justo el sitio donde daba la sombra y esto nos lo van a pedir cada vez más los turistas. Entonces el turismo tiene un impacto, pero se puede hacer de manera mucho más adaptada, por un lado a lo que viene de cambio climático y con menos impacto. En tema de corredores verdes, hay también zonas de sombreamiento en zonas urbanas. En Lorca hicieron una experiencia de
lo que se lleva haciendo desde hace mucho de poner lonas de sombreamiento en las calles, pero allí sí que midieron la temperatura y hicieron encuestas a pie de calle para medir la mejora del confort. Está clarísimo, ya lo sabíamos, pero bueno, se quería demostrar en el proyecto y se ha visto como, pues eso, todas estas zonas atraen turismo, mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y nos preparan a esas olas de calor que, bueno, que ya hemos visto este verano que sobre todo en las zonas urbanas tenemos. Y muchas veces, si yo soy ciudadano de Granada, más o menos conozco las actuaciones del ayuntamiento, pero si soy un turista, pues esas aplicaciones de itinerarios amables son muy útiles, las hemos visto en otras ciudades y funcionan muy, muy bien para decirles por dónde ir, qué sitios ver. Pues aquí se puede promover, por ejemplo, cuando en verano entras a la Alhambra, el paseo que hay de subida a la Alhambra, que estás fresquito y que es una maravilla, pues más cosas como esa que está claro que funcionan. Esta es solo una imagen de las temperaturas, la temperatura media en España desde 1901. Queda claro que el cambio climático está aquí. Y yo prefiero que me preguntéis y me digáis cosas antes que seguir contando cosas de estas, porque aquí tengo muchas más diapositivas, pero básicamente os quería contar esto y ya que me preguntéis. Si no preguntáis, pues sigo hablando. Me ha quedado todo muy claro. No sé si alguien en el chat hay algo. Sí, no, que se ve el PowerPoint. Bueno, básicamente eso. Si ha quedado todo claro, que las ayudas tenéis aquí los enlaces. Yo se lo dejaré a la organización la presentación. Y aquí, bueno, pues os pongo muchas más diapositivas de cuando hablan de si el cambio climático lo provoca el ser humano o no, pues la NASA, los ojos que tenemos en el espacio, pues aquí nos dan lo observado y lo que sería si fuese la órbita de la Tierra, lo que sería si fuese el Sol, si fuesen los volcanes, si fuesen las tres cosas combinadas, ninguna coincide con lo observado. Si fuese la deforestación, tampoco coincide. Si fuese la polución del ozono, tampoco coincide. Si fuesen los aerosoles, tampoco coincide. No entiendo bien lo que quieres decir. Si ves esta última diapositiva que es ahora, aquí tienes lo observado y el modelo de subida de temperaturas con los gases de efecto invernadero del ser humano. Y esta es la que sí que coincide. Ves que las dos curvas coinciden y en estas tú haces un modelo matemático de lo que producirían los aerosoles, pero después tienes la curva de arriba, es lo que observas de aumento de temperatura. Entonces, hay gente que dice, no hay cambio climático, estos son los aerosoles. Los aerosoles no son, te lo está diciendo la NASA, no te lo estoy diciendo yo. ¿Es la producción del ozono? Tampoco, puedes ver las dos curvas que varían. Son el motivo que nos lleven al cambio. El cambio climático lo producen los hombres, aquí es casi igual, y si juntas los hombres con todos los otros motivos iniciales, pues la curva casi coincide. Pero el principal motivo somos nosotros, como es obvio, si escuchas la ciencia. Y bueno, por aquí tenéis mucha más información del último informe de cambio climático, de algunas actuaciones que hicimos de difusión en materia de cambio climático. Lo que decimos antes, son 8.000 millones. Esta curva es insostenible, entonces cualquier cosa que hagamos va a tener un impacto, pero por lo menos vamos a hacer cosas que tengan menos impacto. Por eso decía antes el tema de las renovables. Y bueno, tenéis más información, pero ya está. Preguntar. El tema del cicloturismo que te has dicho antes que nos comentaba, ¿eso tiene algo que ver? ¿A qué te refieres con el cicloturismo? Hay ya varias regiones europeas y españolas que promueven que tú no vayas a un sitio en coche y ahora me muevo a otro sitio en coche, etcétera, sino que yo voy a un inicio de una zona donde hay rutas señalizadas, etcétera, que me puedo mover en bicicleta y que yo ya me esté la semana y pico moviéndome en bici. Si tú te vas a la Selva Negra en Alemania, tiene una especie de camino de Santiago donde los establecimientos te cogen las maletas, te las llevan en un autobús de todos los inquilinos de un hotel a otro y todos los inquilinos se mueven en bicicleta de un lado a otro. Van por las zonas de naturaleza de la Selva Negra, están más en contacto con la naturaleza, no pasan con el coche rápido sin verlo. Hay familias enteras con los niños, son zonas seguras, señalizadas, llegan al siguiente hotel. Yo en Granada y he intentado ir en bici
hay muchas veces que no están las... Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nos ayude a que haya, o sea, esa facilidad, ¿no?, para moverte en bici? Claro. Porque al final, bueno, tú te vas a Holanda, que casi todo el mundo se mueve en bici. ¿Por qué? Porque la ciudad está hecha para el mismo. Totalmente. Entonces, yo no me puedo mover en bici si no me dan facilidades para moverme en bici. ¿Cómo podemos hacer para que intenten facilitarnos el tema de esa movilidad? Pedirlo o en materia de participación ciudadana, etcétera. Yo te digo, en Diputación y el Ayuntamiento ahora mismo, dentro de la EUSI aprobada, están trabajando en mejorar, que no ponerlo perfecto, pero mejorar por lo menos la red de caminos de carril bici que hay y de caminos de bici que hay en el área metropolitana. Se supone que esto va a estar terminado para finales de este año o mitad del que viene. No va a ser perfecto, como no hay nada perfecto, pero sí va a mejorar mucho. Una de las cosas que os hablaba ahí es la señalización. Yo uso la bici en el área metropolitana y si no me he descargado yo un mapa antes o voy con el Google, cuando llego a una intersección no sé para dónde tengo que ir para llegar a otro sitio. Entonces, una de las cosas que queremos que mejore es la señalización y que haya un mapa y que te diga por qué camino meterte. Y después los caminos que estén peores, acondicionarlos mejor. Hay otra cosa que no se hace porque no tenemos la cultura a nivel general de toda la sociedad, aquí como la tienen en Holanda de los años 60, que es el mantenimiento de... Hay muchos carriles bici que se han hecho y después se dejan de mantener. Pues yo en el de Alfacar, cuando he vivido con la bici, a veces que me he encontrado una parte derrumbada y no podía seguir por el carril bici. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, que creo que se van a hacer, que por lo menos una parte se está empezando a hacer ahora, pero aparte también la Unión Europea tiene una política de desarrollar una red de carriles turísticos de bicicleta a nivel europeo. Hay un mapa a nivel europeo que viene desde Croacia o desde antes, cruza Italia y se viene por toda la costa de España hasta aquí. Y nosotros aquí en la provincia de Granada tenemos zonas de cicloturismo, que muchas están acondicionadas, simplemente le han bajado la velocidad en la carretera y le han puesto 30 kilómetros. Si tú vas para Pinogenil y coges la carretera, ves muchos ciclistas. Esa está puesta en la red de ciclocarriles turísticos. Es una ayuda que hayan bajado al 30%, pero en España, la sociedad en general, casi nadie respeta los 30 kilómetros y tú ves los coches que van ahí a 70, 80. Y entonces, si yo me voy solo, que tengo experiencia, pues a lo mejor me meto. Pero si yo voy con mis hijos, probablemente no me meta en esa calle. Entonces, tenemos que mejorar la cultura de las administraciones públicas, de la ciudadanía, de las empresas, porque no estamos acostumbrados a esto. A nivel general tendrá que seguir avanzando, pero esto viene. Hay un proyecto europeo específico para mejorar esto y yo ya he visto aquí empresas en Santa Fe tomándome algo en el Alexis Viernes. He visto cómo descargaban furgonetas de bicis y venían ciclistas, les cogían la bici porque habían llegado al final de la ruta y tienen un hotel por ahí acordado, etcétera. O sea que esto ya está generando actividad económica aquí. Allí por la zona de Genil tienes carriles bici separados, etcétera. Pues cada vez cuanto más infraestructura tengamos, más se podrá hacer de esto. Y estos proyectos que propone el Plan Adapta es hacer más proyectos de esto justamente para potenciar esta actividad. Disculpad. Bueno, creo que os he dejado secos con tanto. No sé, pero decime, sí. Vaya que haya alguna pregunta. Pero aquí no, yo creo que está claro y no. A ver, yo quería aclarar que, como han hecho una pregunta respecto a lo de los carriles bici en Granada, no sé si se refería a la ciudad de Granada. Sí es verdad que aquí siempre ha habido un déficit de carril bici, se está trabajando en ello y se está implantando la zona de bajas emisiones, que conlleva a actuaciones de movilidad sostenible, que conlleva a implantación de carriles bici o carriles de preferencia, que eso también se está implantando no solo en Granada, sino también ya para el área metropolitana. Totalmente. Estamos en contacto con los compañeros del ayuntamiento y efectivamente están ahora con muchos proyectos que van a llevar adelante muy interesantes. Sí, me refería a la ciudad de Granada. Pues, vale. No sé qué haya cambiado mucho. Hombre, con la pandemia, no sé si has visto los carriles preferentes estos que he hablado, que sí que le dieron, yo los utilizo como ciclista. Como tú dices, sí. ya se acaba el carril y...
no hay ninguna Continuidad. Estoy de acuerdo. Esto se tiene que mejorar a nivel de todos los ámbitos. Y ahora creo que la zona de bajas emisiones que ha comentado Javier no está implantado todavía, entonces eso no lo has visto, pero se va a implantar y yo creo que eso va a ser un tema muy potente. En muchos sitios. De muchos sitios. Sí, sí, sí. Sí, es lo que digo, que en Holanda en los años 60 se fijaron en la accidentabilidad con niños en los espacios públicos. Vino la crisis también de los 70 del petróleo, etcétera. Hubo varias razones que ahí cristalizaron y tienen ya una cultura de bicicleta que no tenemos a día de hoy aquí a nivel general. No es la administración solo, no es la ciudadanía, es a nivel general. Y la tenemos que ir adquiriendo, pero que todas las políticas europeas nos llevan ahí. Es mejor por esa reducción de recursos que hablamos al principio y va a llegar. Más tarde, más temprano va a llegar. Y está llegando ya en algunos ámbitos. Ya te digo que yo ya veo empresas aquí y bueno, y estamos trabajando en la mejora dentro de nuestro ámbito, cada una de las administraciones. Pues nada. Venga, decime. Una pregunta que está muy claro la vivienda, ¿no? Pero cuando nos vamos a un edificio, bueno, que yo vivo en un edificio donde hay 100 viviendas, también. Donde me he informado, resulta que para poder, en la parte de la azotea, necesitar el 30% de que los vecinos. Un tercio. Claro, ahí no es totalmente independiente como si yo tengo en casa. Claro. No existe ninguna normativa que te permita, primero si existe tecnología que te permita, no sé, invento algo, ¿no? Tú tienes una terraza o simplemente tu fachada, que hay edificios sin terraza, donde tú en tu parte, lo que pertenece a tu parte, puedas poner algo que te haga un poco más autosuficiente, sin depender de que te lo apruebe el 30% de la oficina. Yo te digo mi experiencia particular, porque estoy en tu mismo caso. Yo estoy en un edificio de 88 vecinos. Necesito un tercio de los vecinos para probar. Tenemos instalación solar térmica arriba, pero hay un pequeño trocito que se podría poner fotovoltaica para los consumos comunes de ascensor, de iluminación de la comunidad, etcétera. Un tercio dentro de otras mayorías que hay en una comunidad energética me parece algo muy fácil. Pero tienes que dar datos concretos. Entonces, yo mi estrategia ahora mismo, yo estoy hablando con varias empresas para que me den presupuestos. Yo no quiero ir a la comunidad de vecinos y decirle, oye, ¿qué pensáis de instalar placas solares? Porque entonces cada uno va a empezar a decir su opinión y no se va a llegar. Yo creo que ya con 3 o 4 presupuestos y decirle, mira, si invertimos esto, en 3 años lo hemos recuperado y a partir de 3 años nos ahorramos todo esto en la comunidad, que significa tanto en la cuota. Yo con números así, a lo mejor si yo les digo, vamos a invertir en esto, nos vamos a gastar algo que es que me apetece a mí, pues más difícil. Pero una cosa que nos vamos a ahorrar todos y que tiene periodos de retorno tan bajos ahora mismo, yo creo que me lo van a aprobar. Pero estoy en las mismas. En una comunidad, obviamente, estás en comunidad, no puedes ir solo y tienes que ir con eso. Y ahora voy a la segunda parte. Igual que tú, también digo, bueno, pues lo voy a instalar en mi terraza. Por lo menos yo unas plaquillas que me sirvan para mí. Ya depende de la comunidad. En mi comunidad de vecinos hay una normativa de la imagen de la fachada y de lo que se puede poner y no se puede poner. Y cambiar esa normativa es unanimidad. Imposible. Entonces, yo una placa solar fotovoltaica normal no puedo poner, pero como os decía antes, hay tejas fotovoltaicas, placas flexibles, cristales translúcidos. Entonces yo tengo una terraza con un paramento que le puedo poner una especie de cristal translúcido que va a quedar integrado en lo que me permite la normativa de mi comunidad. Y llegué a pedir presupuesto. Lo que pasa es que, como son materiales muy innovadores, para una sola terraza la empresa me dijo que no, me lo hacía. Pero estoy buscando, igual que tú, opciones y como tú hay otros vecinos que lo harán. Depende de la normativa de la comunidad en la que estés. Si la comunidad te permite en tu terraza instalar cualquier cosa o no hay un tal, pues podrás poner una placa. Siempre si la pones horizontal va a tener menos producción que si la tienes correctamente inclinada, pero muchas veces es mejor poner algo que te produzca algo menos y poderlo poner que no poner nada y entonces no autoconsumir nada.
pero tienes que ver la normativa de tu comunidad y ver hasta dónde. Si te permite poner algo convencional que esté en precio ahora, o si no, pues esperar a que estas empresas hagan más negocio, hagan más mercado y que estos productos lleguen a los consumidores. No sé si hay cristales fotovoltaicos. Sí. Sí. Aprovechar tu ventana, ¿no? Totalmente. Eso es lo que había preguntado a esta empresa, lo que pasa es que yo por la superficie no me lo hacía. El edificio Genio, si vais al lado del PTS, el estadio de fútbol de Granada, pues un poco antes está dentro del PTS el edificio Genio, pone edificio Genio, es uno de esos de farmacias. Y vais a ver que está todo cubierto de cristal blanco y negro. Todos los negros es fotovoltaica, pero nadie sabe que eso es fotovoltaica. O sea, que es que no solo que se puede hacer, sino que está hecho y tenemos aquí ejemplos. Y que se está integrando, ¿no?, a nivel visual. Claro, nadie tiene ese edificio que no lo conozca, sabe que eso es fotovoltaica. Con lo cual, más integrado que eso, que no saber que hay fotovoltaica. Y el coeficiente de cómo de optimizar eso, porque cuando hemos preguntado por superficie utilizar, estamos, si no me equivoco, no entiendo mucho del tema, pero estamos como que para una vivienda que necesite 5.000 vatios, estamos en 5 placas 2x1, solo para una vivienda. Eso está un poco más optimizado a día de hoy. El cristal, por ejemplo, es más eficiente. Sí, ha mejorado. Los paneles de antes a lo mejor eran de 100 y pico vatios, los normales de ahora están cerca de los 500 vatios. Mejora, toda la tecnología está mejorando, pero muchas veces es un poco lo que comentaba antes. Vamos con la idea de que yo me quiero quitar del 100% o yo quiero llegar al máximo, pero a lo mejor yo tengo mi terraza o 4 cristales y pongo 500 vatios en total de fotovoltaica. 500 vatios que ya me producen en las horas de sol y que ya me ahorro. O sea que la fotovoltaica, una cosa muy buena que tiene es que es modular, que yo puedo intentar ir al máximo que podría autoconsumir por las horas de sol y por cómo consumo yo, o puedo decir, oye, pongo una placa, 2 placas, 3, 10 y me voy a quitar esta parte del consumo. Entonces, se puede empezar desde inversiones muy bajas, pues como tienen las caravanas que vemos que tienen su plaquita solar y ya están consiguiendo una parte del consumo, pues se puede empezar así con la fotovoltaica. Si tengo más terreno y tengo una posibilidad de autoconsumir más, pues por supuesto voy a querer más, pero no tengo por qué llegar a eso, puedo empezar con unas pocas placas. Yo añadiría que lo hemos tratado el tema, que otra opción para la edificación de vivienda es el autoconsumo colectivo. O sea, es hacer una instalación que no tiene por qué estar dentro de tu comunidad, sino que puede estar en otro lugar, en un emplazamiento público o en algún otro terreno de una persona. Y digamos, tampoco toda tu comunidad tiene que consumir de él, sino que tú como persona, como particular, con tu propio contador y con tu punto de suministro, consumes de ese autoconsumo colectivo. Pero eso conlleva, entiendo que conlleva, si es un uso público, no puede. Es decir, si el edificio está aquí y lo quiero poner aquí, esto es de uso público, ahí no lo podría poner, o sea, salvo claro, apenas que haya legislativa o a base de solicitudes. Claro. Y siempre conlleva un coste también apretar esa parte para decir, el equilibrio entre la inversión siendo tan positivo. Sí, se me había olvidado comentar eso. Está también un mínimo de gente que quiera. En mi caso, por ejemplo, yo he estado llamando a varias empresas para pedir presupuesto, como os digo. Entonces me están viendo a ver lo que se puede instalar. Pero hay algunas que me han dicho, oye, tengo otra comunidad a 1 kilómetro que está interesada en poner fotovoltaica y tienen tejado, pero van a producir más del que consumen. Y están viendo, antes de instalarlo, si hay otras comunidades cercanas, qué tal. Entonces, yo lo que voy a hacer, al final lo que voy a hacer es un contrato de compraventa de esos kilovatios. Me van a vender esos kilovatios, igual que se lo contrataría a Endesa o Iberdrola, se lo voy a comprar a esta gente que normalmente es más barato y, si no más barato, infinitamente más estable, porque va a ser el precio el mismo todo el rato, con esta gente que con Endesa, con Iberdrola. Entonces, es otra posibilidad que efectivamente está encima de la mesa. Lo puedo hacer con otra comunidad de vecinos, con una empresa que haya local, que yo ya me haya enterado. Oye, ¿tú tienes tejado tal? Estas son las cosas que permite el autoconsumo compartido de la comunidad energética. Y si te vas a un edificio público,
Sabemos en España que hay varios ayuntamientos que han cedido el uso de sus tejados, de su espacio público, para producir fotovoltaica y hacen una concesión administrativa y ceden el uso. Pero esto depende ya, igual que depende de cada empresa concreta y de cada comunidad, pues depende de cada entidad pública concreta. Tiene que haber, creo que había un parte donde dijiste, desde ese punto al otro, tiene que haber una física de poder entender algo así. Sí, o sea, no hay que tirar un cable de la información hasta tu casa, no, sino que ya con la red de infraestructura que existe, se hace un reparto. Sí. Entonces, claro, eso en términos de materiales es más eficiente, no hay que estar construyendo tantas instalaciones. Claro, pero es como comentaba, ¿no? Que al final para eso depende, están surgiendo muchas iniciativas distintas, que esta de la comunidad de vecinos es súper interesante, ¿no? Una propia comunidad que instala y que dice que le sobra algo y lo va... O sea que ahora es un periodo muy candente de esto y hay mucha innovación a ese respecto. Entonces, bueno, se puede... Nada, solamente para saber un poco más sobre el tema agrovoltaica, que lo hemos tratado al principio, creo que se ha hablado mucho sobre el tema y sí que me interesa saber, tú decías como que ahora como no se ha regulado todo agrovoltaica, entonces una persona que lo ponga, que lo instale, ¿qué problema puede haber? Claro, Porque, bueno, sí, no sé si Gonzalo tiene más información específica del... Estamos viendo un proyecto europeo que nos habla un poco de eso. No sé si se ve en el Zoom. ¿Se ve la otra presentación, la nueva? No, se ve la de Diputación. Espérate. La teníamos, si acaso hablábamos de esto. Hay ahora mucha contestación en materia de la red de los macroparques en el ámbito rural. Está en un proyecto europeo que se llama Solar, que es justamente de promover una mayor integración de las renovables en general en el sector agroganadero, ámbito rural. Entonces, en la agrovoltaica, aquí tenéis. Si queréis, os la dejo también. Tenéis un enlace a un curso de agrovoltaica que hicimos en 2021. Tenéis todos los documentos y tenéis todas las sesiones grabadas ahí. Si quieres informarte más, tienen muchísima información. Vale. Pero por decirte de manera muy general, hay un instituto alemán, el ISE Fraunhofer, que lo lleva estudiando desde hace años, y tanto en Alemania como en Francia, como en algún otro país de la Unión Europea, ya hay ayudas concretas y ya hay una regulación de agrovoltaica. Aquí en España empieza a sonar porque ha habido toda esta contestación y entonces los grandes promotores de parques hablan de ecovoltaica, etcétera, con algunas cosas, pero no llegan a hacer la agrovoltaica real. Es algo que nos interesa mucho por parte de Diputación para poder promover, pues estamos viendo casos de mala praxis en Caniles, donde van a arrancar árboles y van a quitar en producción agrícola para instalar placas solares. No nos parece lo correcto ese tipo de instalación. Lo suyo sería aprovechar esos cultivos que ya están y poner unas placas. De una manera, cada tipo de cultivo hay que estudiarlo cómo se pone para que te deje espacio suficiente para los tractores o para los trabajadores, para que haya una altura suficiente, pero en general lo que se ha visto es que pueden costar en torno a un 30% más de una instalación normal de fotovoltaica, pero permiten una doble producción agrícola y ganadera, como veis ahí también, y también fotovoltaica. Y si se hace bien, normalmente se ponen los paneles de tal manera que el sombreamiento de los paneles mejore el rendimiento de los cultivos. Ahora hay una empresa aquí en Andalucía que está mirando el tema de la agrovoltaica en el sector del olivar. No nos ha dado muchos datos todavía porque entiendo que lo quieren medio patentar porque tienen un campo de trabajo enorme en Andalucía y si lo consiguen que olivar de secano produzca mucho más porque le estoy dando sombra y a la vez produzco fotovoltaica, pues es algo genial desde muchos puntos de vista. Cuento eso directamente, pero tenéis toda la información, por no contarlo mucho ahí. Dentro del proyecto solar lo tengo en inglés, no me ha dado tiempo a traducirlo, pero hemos visto temas también en muchos sitios de regadío
ya no es la agrovoltaica, los dos usos en el mismo sitio, sino que en balsas de regadío yo puedo poner fotovoltaica flotante y hay empresas que lo están haciendo aquí en España. Tenemos una comunidad de regantes en Huelva que estuvimos viendo en el proyecto y hay más proyectos. Efectivamente, cada vez hay más. Si no se cubre la balsa entera o el pantano entero, etcétera, tienen unos impactos, como ya os he dicho que todo tiene impactos, pero parece ser que son impactos asumibles y a la vez que tienes tu balsa de riego evitas evaporación y produces fotovoltaica. Hay tema de geotermia en invernaderos que tenemos aquí en Almería, hay tema de biomasa en invernaderos que tenemos en el norte de la provincia. En las naves agroganaderas de pollo, de tal, etcétera, hay mucha superficie para energía solar. No está regulada la agrovoltaica como tal, pero yo puedo poner fotovoltaica en este terreno y hacerlo por mi cuenta. Como no está regulado, estoy un poco a las expectativas de lo que me digan, por un lado las autoridades de fotovoltaica, por otro lado las autoridades de agricultura. Entonces, es cierto que eso no invita a que haya mucha más inversión de este tipo porque tiene que terminar de regularse. Las que yo conozco aquí no se ha quitado ninguna, ni de fotovoltaica flotante, ni agrovoltaica, etcétera. Lo único que tienes dos actividades diferentes y no tienes ayudas específicas, como sí que hay en otros países ayudas específicas para agrovoltaica, y hay que seguir investigando porque hay unos cuantos cultivos que sí se han investigado, que se han visto los beneficios por el sombreamiento, pero hay muchos otros cultivos que tenemos en España que todavía no se ha investigado. Entonces hay que irlo viendo. Bueno, ahí tenéis varias buenas prácticas que hemos visto, microalgas, hay otras cosas que hemos visto por aquí en Andalucía, ya lo comentaba, y después tenemos el proyecto Positive, simplemente esta diapositiva, porque veáis algo visual de lo que os contaba antes de las tejas fotovoltaicas, de los cristales fotovoltaicos. Veis que hay unos que son más translúcidos, otros menos, o sea que es que se puede hacer de suelos transitables fotovoltaicos blancos, como este de Lledó que tenéis ahí abajo, e integración que hemos visto en el Reichstag alemán o en el Vaticano, pues hemos visto fotovoltaica integrada y se puede hacer de una manera respetuosa. Ya está. Y ahora simplemente, como la tenía aquí, me la recuerdo ahora, digo, pues os lo enseño rápido. Y me parece súper interesante la opción de agrovoltaica en el olivar, claro, que no está absolutamente. Si lo consiguen va a ser... Pues nada. Muchas gracias, nada, encantado porque me da gusto el que haya preguntas y el responder a que haya interacción, es lo más importante de estas reuniones. O sea que encantado, muchas gracias por la organización y yo no sé si queréis decir algo o... Sí, bueno, si hay alguna pregunta más en el online y si no, Gonzalo sobre termina ya, ¿no? La presentación, pues nada, daros las gracias, ¿no? A todos los que habéis participado, a los ponentes y a los que estéis en presencial y nada, que simplemente pues, bueno, que queremos que esta sea la primera charla que hagamos desde Fluyes y entonces pues no me queda. Y también a los dos trabajadores en remoto que han venido a hacer la experiencia en Fluyes y ver si el municipio encaja para posibles personas que vengan a hacer estas semanas de creativas en el municipio y en los distintos municipios rurales pequeños y ya está, no, que muchísimas gracias a todos y vamos a dar por finalizado la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Bueno, hasta otra, Mandaremos las diapositivas que nos van a mandar Gonzalo, lo que nos dé Álvaro, y de aquí pues editaremos un poco la sesión para quitar el momento estos de sonido sin sonido y esperemos que esté todo bien, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos. Un saludo, Vale, gracias.